Jóvenes universitarios, pues una vez más juntos en esta carrera de técnico superior universitario en protección civil de la Universidad Internacional Mesoamericana. Estamos en la penúltima materia de este tercer cuatrimestre. Estamos a una sola materia de terminar ya un año que iniciamos esta aventura y espero que sigamos todos los que estamos hasta ahora. Mi nombre es Guillermo Cuenca Aguilar y el tema que nos trae ahora para compartir juntos es comunicación de riesgos. Un tema que considero primordial en la gestión del riesgo de desastres porque gracias a él es como la gente responde o como la gente puede responder o como pudiéramos esperar que la gente respondiera, dependiendo de lo que van a ver ustedes, cómo comuniquemos el riesgo, cómo podamos llegar no solo al corazón, sino a la mente de las personas. Ajá. Eh, la manera en que transmitimos las noticias, en que transmitimos el riesgo, nos va a dar la respuesta que queremos de la población objetivo. Entonces, esta comunicación de riesgos es vital para salvar vidas y para que la gente entienda cuando se le habla acerca de amenazas, acerca de peligros, acerca de vulnerabilidad, acerca del riesgo, pero sobre todo hablándoles de peligros. Es muy importante dejar atrás, como lo van a ver ustedes, el lenguaje garigoleado, el lenguaje científico que acostumbramos a usar cuando hablamos con personas iguales a nosotros, que se dedican a las cuestiones de gestión del riesgo de desastre. ¿Por qué? Porque ellas no tienen conocimientos, no tienen formación, y más como lo vamos a ver aquí, se trata de un enfoque comunitario en las municipalidades. ¿Sí? Entonces es muy importante ese marco conceptual que se le dé a la comunicación de riesgos. Vamos a comenzar esta aventura por esta materia y nuevamente bienvenidos jóvenes universitarios. El contenido temático que vamos a tratar aquí. En primer lugar, introducción a la gestión del riesgo de desastre. Aunque sé que ya lo vimos, aunque sé que ustedes dedican a esto, siempre hay que empezar recordando algo acerca de la materia que nos ocupa y que en este caso es la gestión del riesgo de desastre. Conceptos básicos de comunicación. Nos comunicamos diariamente, entablamos conversaciones, transmitimos información, pero a veces no sabemos cómo se puede establecer esta comunicación. Importancia de la comunicación en la gestión del riesgo de desastre. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo se establece? ¿Cómo hacemos esos vínculos entre la comunicación y la gestión del riesgo? Diseño de estrategias o planes de comunicación del riesgo, es decir, no solamente se trata de juntarnos un día y decir, oigan, ¿y por qué no hacemos un tríptico para hablarle a la gente acerca de esto? Y chin, ya lo hacemos y creemos que eso es suficiente. No, hay que diseñar una estrategia, hay que planear esa estrategia, hay que diseñar esos planes para poder llegar a la población objetivo, para poder definir qué es lo que se le va a dar a esa población objetivo. Son muchos los factores que intervienen para que haya una adecuada comunicación de riesgos. Diseño de mensajes y materiales de comunicación para diferentes audiencias, que esta parte es muy importante, les decía yo, no es lo mismo y no es discriminación, pero no es lo mismo llegar a una universidad y dar información que llegar a una escuela primaria, que llegar a un kinder, ¿sí? Aunque no lo crean, da más trabajo estar en un kinder que estar en una universidad explicando o comunicando el riesgo. Son diferentes los factores. Participación comunitaria y empoderamiento en la comunicación del riesgo. ¿Cómo podemos hacer que estos mensajes lleguen a la población y la población se sienta con el ímpetu de poder participar, de poder
ser copartícipe con la autoridad. En España, hace mucho tiempo se habla de la autoprotección, es decir, a través de todo lo que ustedes dan, cursos, simulacros, todo ese tipo de cuestiones, se logra que la gente entre en autoprotección. Es decir, si no hay una autoridad, si no hay un brigadista en mi empresa, yo me autoprotejo. ¿Para qué? Para poder proteger a la gente que está conmigo. Entonces, dependiendo de esa comunicación que ustedes tengan con las comunidades, es como ellos van a ser copartícipes con ustedes. Uso de la tecnología en la comunicación de riesgos. Ahora ya están muy adelantados, hay múltiples tecnologías que se pueden utilizar para comunicar el riesgo. Hace años, cuando empezó la protección civil, no existían los medios que existen hoy. Teníamos que hacerlo por medio de trípticos. Recuerdo que una vez hicimos una lotería, inclusive hicimos material para niños con el síndrome de Down. Nos entrevistamos con gente de la Fundación John Landon Down para poder diseñar material en materia de protección civil para personas que tuvieran el síndrome de Down. Vamos a ver también la evaluación y monitoreo de la efectividad de la comunicación de riesgos. Hay un dicho por ahí que dice que lo que no se mide no se puede cambiar, no se puede evaluar. Entonces es muy importante evaluar y monitorear que efectivamente esos riesgos, esa comunicación de riesgos está llegando a donde queremos. ¿Cómo? Ya lo veremos, qué conductas o qué es lo que se pretende cambiar en la gente. Y por último, casos de estudio y mejores prácticas en comunicación de riesgo de desastre. Es decir, cómo ha participado la comunicación de riesgos en las comunidades para que la gente logre cambiar eso que les decía yo que vamos a ver aquí, ese logro de objetivos, ese objetivo principal que busca la comunicación de riesgos, ¿no? Modificar conductas y hábitos que la gente tiene y que muchas veces son malos hacia algo bueno que beneficie sobre todo a la gestión del riesgo de desastre y además salve vidas y también logre la participación de los ciudadanos con las autoridades. Y bueno, pues entonces demos comienzo a esta materia recordando algo que vimos ya en las materias pasadas, la introducción a la gestión del riesgo de desastre o GRD. Ya con la ley actual que está en la Cámara de Diputados esperando a que sea aprobada, ya viene una corrección que hicieron los diputados porque antes era gestión integral del riesgo y ahora ya se llama gestión del riesgo de desastres. Eh, ¿Por qué estaba yo en contra? Bueno, porque hay que leer, hay que investigar para poder llegar a estas definiciones. Y la gestión del riesgo de desastre, como se los dije desde un principio en las anteriores materias que me tocó impartir, el término gestión del riesgo de desastre tiene un enfoque holístico. ¿Qué quiere decir holístico? Que todo tiene que ver con todas las ciencias, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos la gestión integral del riesgo, es un pleonasmo, porque la gestión del riesgo de desastre ya es de por sí integral. Entonces, la nueva ley que está por aprobarse en la Cámara de Diputados ya dice gestión del riesgo de desastre. Entonces, comencemos. Comencemos con algunas definiciones. El área del conocimiento encargada de integrar el manejo de los desastres, las amenazas y además de evaluar la vulnerabilidad y la resiliencia es lo que hoy conocemos como gestión del riesgo de desastres. Y aquí lo tenemos, aquí lo pueden ustedes ver, aquí tenemos la exposición, tenemos la vulnerabilidad, pero si esto se viene abajo, aún remediándolo, aquí no vamos a tener resiliencia, porque la gente no puede ser resiliente en situaciones así. Su vida realmente está en peligro. Aquí ven que ya hay una socavación en esta parte.
Entonces, aquí no podríamos hablar de resiliencia, pero sin embargo, no deja de ser gestión del riesgo de desastre. Y que es muy importante que la gente, que los ciudadanos tengan conocimiento de esta, y también nosotros debemos de saber cómo transmitir ese conocimiento. ¿Cómo decirle a esta gente que vive aquí, señores, que está en peligro de muerte? ¿Por qué? Porque en esta parte de aquí puede haber un deslizamiento de rocas, como la que hubo en el cerro del Chiquihuite aquí en México, ¿sí? Perdón, en la Ciudad de México, y que se vengan abajo y que caiga sobre las casas, o puede haber un deslizamiento, como el que se está viendo aquí, ¿sí? Producido por la socavación del terreno, me imagino por la humedad que se puede ver en esta parte, debe ser por el agua. Hay una socavación y hay un, hay un deslizamiento de terreno y se pueden venir abajo las casas. Entonces, el área del conocimiento que integra el estudio de las amenazas, de estudiar y evaluar la vulnerabilidad y la resiliencia, es la gestión del riesgo de desastre, y es a la que ustedes se dedican, muchos de ustedes actualmente, otros quizá después de tener el título de técnico superior universitario en gestión del riesgo de desastre, se van a convertir en gestores del riesgo de desastre. Pero también la Ley General de Protección Civil nos dice que la gestión integral de riesgos, es lo que les decía yo, aquí ya viene modificada la ley en la nueva, dice, es el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los 3 niveles de gobierno, así como a los actores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de identificación de los riesgos y o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. Fíjense, a pesar de que la ley dice definiciones, esto no es una definición, esto es un concepto. ¿Sí? Este es un concepto porque nos dice cómo se debe de hacer esta gestión integral. El de arriba, este que están viendo ustedes, el que vimos arriba, este sí es una definición. Esto es un concepto y hay que dejarlo bien definido, saber qué es una definición y qué es un concepto. Pero bueno, esto es dentro de la Ley General de Protección Civil y ustedes lo pueden ver aquí, que empezamos con la identificación, análisis y evaluación de qué, de los riesgos. ¿Por qué? Porque es a lo que estamos expuestos, es a lo que nos vamos a dedicar haciendo gestión del riesgo de desastre, en identificar, analizar, evaluar, para después controlar y poder reducir esos riesgos que nosotros ya identificamos. Entonces, estas son las primeras definiciones, estudienlas bien, léanlas bien, compréndanlas para que puedan ustedes manejarlas en un futuro cuando se dediquen ya de lleno a la gestión del riesgo. Y bien, seguimos con estos términos y definiciones sobre gestión del riesgo de desastre. Al final de cada concepto van a ver ustedes ahí que aparece una liga en otro color. Esa es la liga de donde sacó la definición. Algunas de la Ley General de Protección Civil, otras de su reglamento, otras de el glosario de términos de la Organización de las Naciones Unidas a través de su oficina regional para la reducción del riesgo de desastre, y ahí vienen para que ustedes las puedan obtener. Y bien, aquí comenzamos con la primera y definimos qué es el riesgo. Esto sí es una definición. Riesgos son los daños o las pérdidas probables que puede haber, resultado de la interacción
de la vulnerabilidad con una amenaza, así como lo vimos en una de las materias que les impartí yo. Daños o pérdidas probables, o sea, pueden ocurrir o no pueden ocurrir. Es decir, hay cierta incertidumbre. Y eso es precisamente el riesgo, señores. El riesgo es algo que puede suceder o que no puede suceder, pero que está ahí latente, ¿sí? Si juntamos la exposición, la vulnerabilidad con la amenaza, podríamos tener el riesgo. Si se dan ciertos agentes detonadores, como fue en este caso, el pequeño sismo que se suscitó días antes de la caída de la roca del Cerro del Chiquihuite aquí en el municipio de Tlalnepantla. Entonces, esa es nuestra definición del riesgo. ¿Qué es una amenaza? Una amenaza es un peligro latente que representa la probable manifestación de un fenómeno físico de origen natural, socionatural o antropogénico. Esta parte ya es muy importante, señores, donde dice un fenómeno socionatural. ¿Por qué? Porque dadas las condiciones en que se suscita, en donde el hombre participa activamente en la creación de este fenómeno físico, ¿sí? Como por ejemplo una inundación. La inundación no ocurriría si el suelo natural no hubiera sido cubierto con asfalto, con cemento u otro producto. Entonces, el ser humano altera el suelo natural, altera el hábitat y eso produce que haya fenómenos socio-naturales, ¿vale? Y tenemos después los antrópicos, que esos sí son únicamente generados por el hombre. Entonces, que se anticipa puede producir efectos adversos en las personas, la producción, la infraestructura y los bienes y servicios, es decir, en todo el hábitat donde se desarrollan las personas. Es un factor de riesgo físico externo a un elemento o grupo de elementos sociales expuestos, que se expresa como la probabilidad de que un fenómeno se presente con cierta intensidad en un sitio específico y dentro de un periodo de tiempo definido, ¿vale? Entonces, es muy importante esta parte porque es un factor de riesgo físico externo, es decir, no depende de nosotros, no depende de una comunidad, es externo, es decir, eh, no es dentro de la vulnerabilidad, ¿sí? Que se suscita. Esto es algo externo que viene y nos afecta. Entonces, esta parte es muy importante que ustedes se la graben porque la amenaza no es creada por las comunidades, esta ya viene latente, este fenómeno ya está ahí presente, solo busca ciertas circunstancias, que en este caso es la vulnerabilidad, para que ocurra, ¿vale? Y la vulnerabilidad que se define como la susceptibilidad o propensión de un agente afectable a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un agente perturbador determinado por factores físicos, sociales, económicos y ambientales, ¿sí? Nosotros, dentro de la vulnerabilidad, vimos la definición que nos da Gustavo Wiltshausen, donde nos habla precisamente sobre esta vulnerabilidad, pero él la define en nueve elementos. Actualmente ya se habla únicamente de factores físicos, sociales, económicos y ambientales. Entonces, la amenaza, señores, es un fenómeno exógeno, exógeno a la comunidad, exógeno a mí. Y la vulnerabilidad sí viene dada por la comunidad o por las personas. Es decir, yo soy vulnerable a tal o cual cosa, ¿sí? Entonces, estos son términos que ustedes tienen que grabar porque los van a utilizar continuamente. Tienen que saber perfectamente a qué pertenecen, porque muchas veces el peligro se confunde con el riesgo, a veces la amenaza con la vulnerabilidad cuando no se sabe. Entonces, ustedes como gente, como universitarios que están dedicando a la gestión del riesgo de desastre, tienen que dominar
estos conceptos, estas definiciones muy, muy bien, ¿vale? Bien, vamos a seguir con estas definiciones. Aquí pueden ver ustedes un esquema de lo que es el riesgo de desastre, el cual está en función de la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad que esto nos da el riesgo y nos habla de riesgo de desastres. Entonces debemos de conocer las definiciones de toda esta ecuación. Y así llegamos a la definición de exposición, donde nos dice que la exposición es la presencia de personas, medios de subsistencia, servicios y recursos ambientales, infraestructura o activos económicos, sociales o culturales en lugares que podrían verse afectados negativamente. Entonces, este término de exposición nos deja mucho trabajo a los que nos dedicamos a la gestión de riesgo de desastre. ¿Y por qué? Porque nos habla no solamente de cuestiones económicas, ¿sí?, sino de ambientales y culturales, que es algo que pasa desapercibido. La la doctora Nacheli Ruiz, en su libro y en el curso de reconstrucciones, nos dice que algo que nunca se evalúa, nunca nos dan resultados, cuando se habla de daños, ¿sí? El CENAPRED, a través de ciertas instituciones, saca cada año, me parece, un informe de los costos que resultan por todos los desastres que tenemos, y se evalúa únicamente las cuestiones materiales, señores, pero nunca nos dicen cuántos recursos ambientales o culturales resultaron dañados, cuál es el costo de ello. ¿Y por qué se los digo? Porque lo tuvimos actualmente frente a Otis, señores. Otis en Acapulco causó daños ambientales muy fuertes. Uno, en el Parque Papagayos, donde todo lo que había allí, las palmeras, los arbustos, el pasto, los árboles, todo lo que había ahí, resultó devastado por los vientos tan fuertes que tuvo Otis. Y nadie nos dijo cuántas pérdidas había habido ahí y cuánto va a tardar en recuperarse, señores. Tampoco se nos habló de todo el daño que hubo al mar por los yates, por las embarcaciones hundidas, producto de los vientos y de las mareas de tormenta de este huracán Otis. Tampoco se nos habló, porque allí claro que hubo daños al océano, claro que hubo un vertedero de combustible, de aceites de las embarcaciones. Tampoco nos hablaron de cuántos daños fueron al medio ambiente, eso no se evalúa. Entonces, debemos de evaluarlo, señor. Por eso se hace un análisis de riesgos, porque no se trata únicamente de las personas y de los bienes materiales. También dentro de su evaluación, señores, tienen que hacerlo del entorno. Es decir, qué recursos ambientales tengo alrededor de mi inmueble que puedan resultar dañados. Y esos también evaluarlos y también otorgarles un número para que puedan ser evaluados si se llegan a perder, señores. Entonces, todo lo que está expuesto, todo lo que está expuesto es responsabilidad de nosotros, los que nos dedicamos a la gestión del riesgo, el poder mitigar los daños que pudieran tener y en algún momento, si es posible, evitarlos. Y después tenemos el término de resiliencia, que nos dice aquí que la resiliencia es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos. Esta definición, como lo he dicho en las anteriores clases donde se ha visto, esta definición es una definición de resiliencia ante desastres, como lo menciona el doctor Omar Darío Cardona, un
colombiano dedicado a la gestión del riesgo, que por un tiempo fue director de Protección Civil allá en Colombia y que ahora es un reconocido gestor del riesgo de desastre a nivel internacional, que dicta cátedras acerca del fenómeno sísmico y su impacto en las comunidades y que es muy bueno. Además, de hecho hizo de eso su tesis de doctorado, si la pueden ustedes buscar en internet. Y bueno, él nos dice que es resiliencia ante desastres porque dice que es una sociedad potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos. ¿Sí? Dice el doctor, la resiliencia ante el riesgo de desastre debería de decir aquí, expuesto en peligro para prevenir, resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos. Entonces, cuando nosotros ponemos aquí esa palabrita que es pequeña, que es prevención, es algo muchísimo muy grande que convierte la resiliencia de ese aspecto ante desastres a un aspecto ante el riesgo de desastre, es decir, un aspecto prospectivo. Y también la otra es que nos dice que hay una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos. Esto a veces no es cierto. Hay comunidades en México que cada año son afectadas tanto por inundaciones o huracanes. ¿Sí? La gente resiste, se adapta, asimila y se recupera. Pero no hay una mejor protección futura porque al siguiente año vuelve a resultar afectada, señores. Entonces, yo a eso no le llamo resiliencia. Pero bueno, el término está ahí, analícenlo ustedes, véanlo, vean si tiene aplicabilidad. Hay algunos países que no la utilizan, habemos otros países que sí, pero ahí está la definición. Es muy importante dar puntos de vista para saber si ustedes están de acuerdo. Hay gente que no comulga con la resiliencia, uno de ellos es Alan Lavell, uno de los estudiosos en gestión del riesgo de desastre, que él es oriundo de Inglaterra, pero desde hace muchos años se dedica a los estudios de reducción de riesgo de desastre, vive en Costa Rica, se pasa la mayor parte del tiempo en Costa Rica. Él dice que él no comulga con el término de resiliencia, pero de todos modos ahí está. Ustedes analícenlo, vean si tiene aplicabilidad y en caso de que esté de acuerdo, pues bien, vamos a hablar ahora acerca del riesgo y sus componentes. Una disculpa ahí a este pequeño cuadrito no le di movilidad, una disculpa. Y bueno, el riesgo y sus componentes. Tenemos por un lado los fenómenos perturbadores o como lo hemos dicho ya nosotros, debemos de cambiar ese término a amenazas o peligros. Fenómenos perturbadores o amenazas que pueden ser tanto de origen natural, sismos, inundaciones, astronómicas, el que ustedes me digan, y también los antrópicos provocados por el hombre y claro, los nuevos que son los socio-naturales. Y por otro lado tenemos los sistemas expuestos y vulnerables, todo lo que ya vimos, toda la infraestructura carretera, los medios de vida, los medios de sustento, la vida misma de la gente, todos son esos sistemas expuestos y además la vulnerabilidad, que la vulnerabilidad es endógena. A mayor exposición hay mayor vulnerabilidad. Y bueno, aquí en el punto de intersección entre las amenazas y los sistemas expuestos y vulnerables, se da lo que nosotros conocemos como riesgo. ¿Sí? Aquí tenemos los fenómenos perturbadores o amenazas, por su origen pueden ser naturales o antrópicos, por su tipo geológicos, hidrometeorológicos, astronómicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos y socioorganizativos. Y del lado de los sistemas expuestos y vulnerables tenemos la población, los bienes, el entorno que puede ser construido
o inclusive el entorno natural. Entonces es así como vemos nosotros cómo se representa y cómo es la interacción entre las amenazas y los sistemas expuestos y vulnerables para que nos pueda dar dentro de esa ecuación el riesgo. ¿Sí? Y bueno, el CENAPRED nos dice que en base a este esquema se puede definir que los riesgos son inherentes a la actividad humana. Se pueden evitar, sí, pero siguen siendo inherentes a la actividad humana. Y ahí es de donde viene el término la construcción social del riesgo. Es decir, la población, la gente, al ser inherente a sus actividades, y hablamos de todo, no únicamente de actividades de trabajo, también la vida diaria. La vida diaria nos crea exposición y nos hace vulnerables en un momento dado. Entonces, dada esta interacción de la que hablamos entre los sistemas expuestos y vulnerables y los fenómenos perturbadores que nos definen el riesgo que vemos aquí, se define que los riesgos son construidos socialmente. ¿Sí? Para esto ya les había yo enviado anteriormente un escrito de una gran investigadora mexicana que yo admiro mucho y que es Virginia García Costa, y que se llama precisamente La construcción social del riesgo, o el riesgo como construcción social, que son dos cosas muy diferentes. Estúdienlo, léanlo, para que puedan ustedes comprender aún más de lo que estamos nosotros hablando en esta diapositiva, ¿sí? Para que ustedes tengan o puedan sacar muchas dudas de las que tal vez aún tienen. Y bien, aquí vemos precisamente, vamos a hablar de la construcción social del riesgo, y precisamente es una definición de Virginia García Costa, donde ella misma dice que la construcción social de riesgos remite a la producción y reproducción de las condiciones de vulnerabilidad que definen y determinan la magnitud de los efectos ante la presencia de una amenaza natural. Es por ello que es por ello la principal responsable de los procesos de desastre. Es decir, la construcción social del riesgo es responsable de los procesos de desastre. Ella habla de una producción y reproducción de las condiciones de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ocurre un desastre y esas condiciones que existían de vulnerabilidad desaparecen porque ya se suscitó el desastre. Pero en cuanto la comunidad vuelve a surgir, volvemos a reproducir esas condiciones de vulnerabilidad. Es ahí, señores, donde los gestores del riesgo debemos de incidir, debemos de evitar esa reproducción de las condiciones de vulnerabilidad que existen y que evitan que la gente o que las comunidades puedan resistir, puedan hacerse resistentes a los desastres. ¿Sí? Yo ocupo más el término resistente que resiliente, me gusta más. ¿Sí? Hace algunos años la doctora Ana Lucía Gil Mayoral llevó a cabo un programa que se llama Municipio Resistente a Desastres. Hubo algunos municipios que se anotaron ahí, que demostraron que eran resistentes a desastres, y cuando ella salió se terminó esa campaña, ¿no? Pero a mí me gustó mucho. ¿Por qué? Porque precisamente dentro de esa campaña se buscaba evitar la reproducción de esas condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? O reducir esas condiciones de vulnerabilidad para mitigar esa magnitud de los daños. Recuerden que por magnitud se entiende la cantidad, ya sea de terreno que fue afectada o de caída de las construcciones. Es decir, la magnitud es el tamaño
que tiene los daños que tuvo el fenómeno. ¿Vale? No habla de magnitud en materia de sismos, que aquí es otro de los términos que mucha gente confunde. De hecho, esto ya lo vimos en otra clase, la definición de magnitud. Y bueno, aquí lo vemos precisamente esas condiciones de vulnerabilidad que aquí se producen, pero que se siguen reproduciendo por acá. ¿Por qué? Porque ya vimos lo que está pasando y sin embargo les prometo que llega gente a esta comunidad y a pesar de que está viendo lo que sucede, se vuelve a sentar, señores. ¿Sí? Los invito a que se den una vuelta por el municipio de Atizapán de Zaragoza, en la parte alta, adelante de la presidencia. Busquen ustedes donde está la universidad, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, y por ahí se suben y ahí van a llegar a comunidades en donde ustedes no se explican cómo la gente construyó ahí. Además de la pendiente tan inclinada que se tiene, ¿sí? Están asentados en minas, señores. Y eso no es lo malo. Lo malo es que se siguen reproduciendo las condiciones. Cuando yo estuve, unos años antes, había habido un hundimiento de unas casas que afortunadamente Protección Civil Municipal y Estatal lograron desocupar esa manzana, se le pagó a la gente para que desocupara las casas, casas muy bonitas, muy bonitas, muy costosas, pero fíjense, a uno de ellos se le pagaron varios millones de pesos para que se saliera de ahí, porque era inminente que se iba a venir abajo, ¿y qué creen? Se salió, pero construyó a menos de, considero yo, como a 50 metros o 100 metros de donde se llevó a cabo el hundimiento. Entonces, es reproducir las condiciones de vulnerabilidad que se tienen, señores, y con esto es la responsable de los procesos de desastre. Entonces, nuestra labor como gestores del riesgo de desastre es evitar precisamente esa reproducción de las condiciones de vulnerabilidad. Pero también para hablar de la construcción social del riesgo, también debemos de hablar de la percepción social del riesgo. ¿Cómo cómo la sociedad percibe el riesgo? ¿Cómo la sociedad eh, eh, hace suyo el término riesgo, el término peligro, el término vulnerabilidad, el término desastre? Ajá. Y que eso es lo que nosotros debemos de cambiar a través de una comunicación del riesgo adecuada. Aquí vemos un esquema, ¿sí? Depende cómo ustedes lo vean. Se ven dos rostros por una parte y por el otro se ve allí un candelero, me parece que se le llama, donde se ponen lo que se llamaban las candelas, que ahora son velas. Se pone ahí una vela, ¿sí? Se ven esas dos imágenes, depende cómo lo vean ustedes. Y la explicación que nos dice es que la percepción de las imágenes y de las cosas es subjetiva y varía entre los diferentes individuos de la misma manera que varía la percepción del riesgo de desastre. Es decir, no toda la gente percibe de la misma manera, señores. No toda la gente aprecia las cosas de la misma manera. Aquí vamos a ver precisamente esa definición que vuelvo a repetir. Esto también nos las da Virginia García Costa y dice, la percepción del riesgo es en sí una construcción social, culturalmente determinada, que no es lo mismo que construir socialmente riesgos. No son los riesgos los que se construyen culturalmente, sino su percepción. Ya habíamos hablado en una anterior clase acerca de la definición de Mary Douglas, ¿sí? Precisamente sobre el riesgo. Y ella nos habla de una, de una construcción social, una construcción cultural del riesgo. Es decir, ella dice que dependiendo de dónde haya habitado esa persona, en qué comunidad se haya desarrollado, qué amistades tiene, con quién se desarrolla, qué educación tiene,
qué acostumbra a leer. Es decir, todo eso es cultural, señores, ¿sí? Y en base a eso tenemos la percepción de los riesgos. Hay un libro muy interesante que nos habla sobre Colima y el volcán. Y si pueden, en la siguiente clase les voy a dar el nombre, ¿sí? Cómprenlo, porque viene precisamente cómo es la percepción social del riesgo de la gente que vive cercana al volcán al volcán de fuego de Colima y las representaciones culturales que ellos tienen, ¿sí? Porque hay gente que le da hagan de cuenta, un valor de un ser humano, porque dice, es que el volcán respira. El volcán cuando saca las exhalaciones, precisamente el volcán respira. Cuando el volcán empieza a echar lava y todo eso, el volcán vomita. Entonces le dan una representación humana al volcán. Y tiene otro tipo de representaciones. Ese libro está muy interesante. Los va a ayudar precisamente a comprender todo esto acerca de la percepción del riesgo para que ustedes cuando vayan a hacer un análisis o cuando se quieran dedicar realmente a hacer estudios de riesgo, análisis de riesgos, puedan ustedes hacer encuestas, hacer estudios precisamente para saber esta percepción que tiene la gente acerca de los riesgos, ¿sí? Entonces, es por demás interesante este libro. En el siguiente video les voy a decir cuál es el nombre para que lo busquen y lo puedan comprar para que ustedes entiendan un poquito más acerca de esto. Pero entonces, la percepción de riesgo está marcada culturalmente, señores. Depende de donde ustedes se desarrollen, es la percepción que tienen. Por ejemplo, y se los voy a poner así, porque esto es muy cierto. Un ingeniero, cuando ustedes le hablan de percepción del riesgo, un ingeniero que no tiene nada que ver con la gestión de riesgos, él les va a hablar de los daños que puedan ocurrir en el inmueble desde el punto de vista físico. Uh-huh. Si ustedes hablan con un sociólogo, el sociólogo les va a decir cómo va a responder la gente a ese fenómeno que se pueda suscitar. Pero si a esas personas que son de diferentes disciplinas, las reunimos, las hacemos que estudien gestión del riesgo, señores, su percepción va a cambiar, porque culturalmente ya se encuentran en otro ámbito. ¿Sí? Entonces, es muy importante, señores, para los estudios de comunicación del riesgo, que no pierdan de vista lo que es la percepción social, porque lo vamos a ver más adelante. Es una parte muy importante ligada a los estudios para poder construir planes y programas de comunicación de riesgos. Aquí tenemos un ejercicio precisamente, fue adaptado de un sitio que me pareció muy interesante. Este sitio se dedica a a la percepción del riesgo, pero desde el punto de vista de la seguridad industrial. Y nos dice, yo le cambié las cosas, pero dice, ¿cuál es la forma más peligrosa de transporte? ¿Andar en moto? ¿Andar en carro? ¿Andar a pie? ¿En avión o en bicicleta? Y cada quien, como ustedes pueden ver, nos da diferentes respuestas. ¿En base a qué? Precisamente a su percepción social del riesgo, que está marcada culturalmente. Es decir, una gente que no ha volado nunca, que no ha escuchado lo que se dice acerca de los aviones, de manera de seguridad, pero que sí se dedica a ver programas sobre caída de aviones, ve las noticias de caída de aviones, sin duda alguna él va a decir que los aviones es el medio de transporte más peligroso, siendo que no es cierto. Uh-huh. Otra persona nos va a decir que andar en bicicleta es lo más peligroso. Otro nos va a decir que es en moto. Entonces, la respuesta va a partir de su percepción y de las vivencias culturales que ese individuo haya tenido en su vida. Este ejercicio
valga para representar, para que ustedes puedan ver cómo es la percepción del riesgo de desastre. Y claro que hay una respuesta correcta, pero eso se las dejo de tarea. Pásenla ustedes en los ejercicios que hagan con la población, que hagan ustedes en sus edificios donde estén haciendo un programa interno, y van a ver las discrepancias que hay entre una y otra, y que al final hay una respuesta correcta, ¿no? Pero entonces aquí pueden ver ustedes precisamente cómo es la respuesta de acuerdo a la percepción social que la gente tiene del riesgo en el transporte. Y bueno, ya lo habíamos visto aquí, los riesgos son inherentes a la actividad humana. Esto fue, me parece que fue hace 2 años, señores, una inundación que se tuvo en Alemania. Aquí pueden ustedes ver, esto que pueden ustedes ver aquí es un río que pasa por la comunidad, ¿sí? Que está pequeñito. Sin embargo, esta parte que está aquí, y que me imagino que no tuvieron gestores del riesgo ni nadie de ordenamiento del territorio, porque esto, señores, es una planicie inundable, lo cual nos dice que cuando haya lluvias torrenciales o lluvias realmente muy fuertes, este río se va a desbordar y va a inundar aquí. ¿Y qué creen? Que así sucedió. Aquí está. Aquí pueden ver ustedes, precisamente aquí está esta parte, ustedes pueden ver, aquí hay una pequeña bajadita, y como toda esta planicie inundable, pues efectivamente resultó inundada, señores. Solamente se salvó esta pequeña parte, y eso porque son árboles, pero todas las casas que había alrededor quedaron bajo el agua. Entonces, como nos dice la maestra Virginia García Costa, en conclusión, los riesgos se construyen socialmente. La percepción se construye culturalmente. Aunque ya creo que tenemos una, una falla, ¿cómo le llamo yo? Una falla educativa, los que nos dedicamos a esto, que ya lo llamamos como la percepción social del riesgo, cuando deberíamos de hablar ya de una percepción cultural del riesgo. Entonces, a partir de aquí, ya no vamos a hablar sobre una percepción social, vamos a hablar acerca de una percepción cultural, porque la cultura tiene un grado de afectación en la forma en que se representa en nuestro cerebro el riesgo, y por eso la llamamos la construcción, perdón, la percepción social del riesgo. Aquí lo pueden ver ustedes, nuevamente les repito, los riesgos son inherentes a la actividad humana, no percibimos a veces los riesgos, señores. Si aquí hubiera habido un gestor del riesgo y hubiera notado que esta es una planicie inundable y que por aquí pasa un río y que en un momento dado puede resultar afectar a la comunidad, a lo mejor hubiera hecho alguna medida de mitigación de daños, ¿no? Pero aquí ven ustedes el resultado, y es donde los riesgos se construyen socialmente. Así pasó hace algunos años en el municipio de Cuautitlán, casi pegado a Teoloyucan. El río Cuautitlán pasa a escasos 200 metros de una unidad habitacional que costó muy cara el departamento, costaban muy caras las casas. Infortunadamente la comunidad está como 2 metros más abajo del lecho del río, ¿sí? Hubo unas lluvias torrenciales durante varios días hace algunos años, el río aumentó su caudal, aumentó su embalse, vino la inundación, llegó hasta la comunidad que estaba a 200 metros, inundó las casas a una altura aproximadamente de un 1.5 metros, ¿sí? Y cuando entrevisté a la gente ahí del por qué habían comprado sus casas y si no se habían fijado que a 200 metros había un río y que ese río con una lluvia torrencial podía aumentar su caudal, me contestaron, es que nos dijeron que nunca había pasado nada. Creímos que nunca se iba a inundar. Creímos que nunca se iba a llenar como para producirnos esto. Entonces, señores, con esto sacamos en conclusión que la percepción
social del riesgo no es la misma, porque esa gente viene de otra cultura, no está como nosotros, que nos dedicamos a esto. Yo llevo 36 años dedicado a la protección civil o gestión del riesgo de desastre y veo las cosas muy diferentes, ¿vale? Entonces, sirva esto para que nos dé una pauta, señores, para saber a los que nos vamos a dedicar a esto, para qué nos sirve precisamente saber acerca de que precisamente estos riesgos se construyen de manera social. ¿Y qué es lo que buscamos con saber todo esto? La deconstrucción de la creación social del riesgo. La deconstrucción, es decir, partir esa definición de la creación social del riesgo y darle la vuelta. Pues bueno, hasta aquí hemos visto que los riesgos son inherentes a la actividad humana. Es decir, en donde estemos, siempre va a haber un riesgo inminente. ¿Sí? Pero además concluimos que los, los riesgos son construidos socialmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para deconstruir el riesgo, como lo que es el término que utilizamos anteriormente, para deconstruir la creación social del riesgo? Debemos de llevar acciones necesarias para poder identificarlos, pero no nada más identificarlos y ya, señor. O sea, por ejemplo, en la Ciudad de México sabemos que puede llegar un sismo y que ya nos quedamos con eso. No, hay que hacer escenarios de riesgo, hay que diseñarlos, pero aplicar esos escenarios realmente, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ahora que se viene el macrosimulacro, ok, vamos a simular que ocurre en la Ciudad de México un sismo de 8.2 grados. Si el sismo de 8.1 que sucedió en el 1985 creó tantos daños, pues imagínense lo que va a ser uno de 8.2. Pero no solamente nos dediquemos a evacuar estructuras, señores. Simulemos que no hay comunicaciones, porque no va a haber comunicaciones. Simulemos que todo el centro de la Ciudad de México va a ser un caos por caídas de edificios viejos. Imaginemos que se caen algunos edificios y echemos a andar, ¿sí? Los equipos de usar, ¿sí? Los equipos de rescate en estructuras colapsadas y pongámoslos a trabajar. A lo mejor hacemos un simulacro que dure 3 días, pero vamos a evaluar esos equipos. No solo nos quedemos en la identificación de riesgos, vamos a diseñar escenarios de riesgos para volvernos de esa manera prospectivos, ¿sí? Una vez identificándolos, vamos a prevenirlos, como les había dicho yo, los que se puedan prevenir. Otros los vamos a mitigar. Por ejemplo, las inundaciones, señores. Hace poco, hace que 2 o 3 días, veía que el río Tula nuevamente aumentó su cauce. Algunas casas que se encontraban cercanas al río Tula, por la fuerza que llevaba, resultaron socavados en sus cimientos y algunas estaban próximas a caer. Y tengo amigos que trabajan en el sector salud y les dije, señores, cuando dicen que cuando vean las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, les dije, ya habrán prevenido o ya habrán hecho algo para mitigar las inundaciones que tuvieron en el hospital del IMSS de Tula. Si no, este es el momento de hacerlo, porque ya nos está avisando que puede haber otra inundación. Entonces, señores, dicen que si no conocemos la historia, estamos destinados a repetirla. Y en gestión del riesgo de desastre, eso no se vale. Debemos de conocer precisamente la historia para evitar que esto se pueda repetir. Y bien, pero también estos riesgos debemos de conocerlos para poder responder. Y por eso precisamente estos escenarios de riesgo nos vamos a ir desde el punto de que el riesgo, de que el sismo no me va a causar daños, simplemente va a ocurrir, va a sonar la alerta sísmica, la gente va a salir y no pasó nada. Pero también vamos a definir un escenario, vamos a diseñar un escenario para un simulacro donde sí hay daños, donde sí hay personas atrapadas, donde sí la ciudad es un caos
y debemos de buscar la manera de responder. Y por último, recuperarnos adecuadamente. Y aquí sí, señores, si de veras queremos ser resilientes, vamos a recuperarnos y vamos no a reestructurar la sociedad ni las condiciones como estaban antes, sino superior a como estaban antes para evitar, o más bien para mitigar el impacto en caso de que se vuelva a presentar esa misma amenaza en ese mismo lugar, ¿sí? Y con esto, señores, tendremos una comprensión clara de las causas que los generan para poder, como decía yo, en un caso evitarlos o tal vez en otra mitigarlos, señores. Pero de esto, señores, de esto depende el éxito o la derrota que ustedes pueden tener en el camino. Entonces, llévense esto muy, muy en claro, porque con esto vamos a deconstruir la creación social del riesgo. Y esto es lo que buscamos, señores, a través de la comunicación del riesgo, deconstruir esa creación social, romper esos paradigmas culturales que nos enfocan o nos hacen ver que pues es que nunca voy a poder vencer la cultura que tienen estos cuates porque llevan años sin conocer y yo pues en 2 horas no les voy a poder dar nada. No, al contrario, hay que incidir. ¿Ustedes creen que en la Ciudad de México nos fue fácil, señores, después del 85? Claro que no, nos costó y nos ha costado mucho trabajo hacerle entender, sobre todo a las nuevas generaciones, hacerles entender que todo lo que tenemos actualmente nos costó lágrimas, uh-huh, y nos costó vidas. El dinero y los bienes es otra cosa, pero la vida y la vida de las personas fue lo que no podemos permitirnos nuevamente. Entonces, vamos a deconstruir esa creación social, vamos a romper esos paradigmas culturales a través de una comunicación del riesgo de manera adecuada, ¿sí? Y de esta manera estaríamos haciendo realmente gestión del riesgo de desastres, estaríamos cumpliendo con la primera prioridad del marco de Sendai, que es comprender el riesgo de desastres, por eso lo vamos a hacer comunicación social para que la gente comprenda el riesgo de desastre, y de esta manera vamos a cumplir con la segunda también prioridad de Sendai, que es tener una gobernanza del riesgo de desastre. ¿Y qué es una gobernanza, señores? Que toda la gente participe en las labores tanto de reducción como de respuesta a desastres, señores, que ya no sean voluntarios que no tienen capacitación, que sea gente que llega con una conciencia completa de lo que va a hacer. Y esto, señores, nos los va a dar un buen programa, un buen planeamiento de comunicación de riesgo de desastre. Entonces, este es el fin de nuestra primera clase y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su atención.